Hoy seguimos con la sintaxis. Desde in, verso 1, hasta el punto y coma, corpora. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Lo primero que vamos a hacer es identificar verbos en forma personal, es decir, que tengan una desinencia personal. Aquí el único que tiene una desinencia personal es fert, que ya habíamos dicho que es un verbo irregular y es una tercera persona. En este tipo de análisis que vamos a hacer, que ya hemos dicho que lo íbamos a realizar con función y unidad, la primera división tiene que ser la unidad, porque no se relaciona con otras. Bueno, pues en este tipo de análisis estructural, el verbo va a cumplir la función de predicado. Y simplemente eso, alrededor de él van a girar otras cosas. Nos encontramos así con una cláusula. Cláusula, recordemos, que es una unidad y cláusula es todo aquello que lleva un verbo. Entonces, con lo primero que nos encontramos es con una cláusula que va desde in a corpora. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Esta cláusula tiene como predicado, recordemos que aquí la función predicado es el verbo. La unidad es verbo y la función es predicado. Hay otro tipo de análisis, cuidado con eso. Aquí, en este tipo de análisis que vamos a hacer, solo es el verbo el predicado. Nada más. ¿Vale? Pues tiene como predicado el verbo fert. Y él se interrelaciona con un sujeto. El sujeto tiene que concertar en persona, por lo tanto, fert en tercera, por lo tanto, el sujeto tiene que estar en tercera persona, y fert es singular, por lo tanto, tiene que estar en singular. Y, además, tiene que estar, en el caso de latín, en nominativo. Aquí, lo que tenemos concertando con fert es la palabra animus, que es singular, tercera persona, porque todos los sustantivos son tercera persona, todos los nombres comunes, mejor dicho, es un sustantivo, animus, persona. Entonces, tenemos tercera persona, tenemos singular, que esto es nominativo singular, y tenemos nominativo. Por lo tanto, dentro de esa cláusula, que es in nova fert animus mutatas dicere formas corpora, tenemos el predicado, que es el verbo, función predicado, en cuanto a la relación que tiene con las otras palabras. La unidad sería verbo, fert, y ya tenemos el sujeto a ese nivel, dentro de esa cláusula, que es animus, que sería un sustantivo en nominativo singular. De este verbo fert depende otra cláusula, es decir, dentro de esta cláusula, in nova fert animus mutatas dicere formas corpora, vamos a tener otra cláusula más, que depende del verbo fert. ¿Y qué es? In nova, vamos abajo, corpora, mutatas dicere formas. ¿Por qué es una cláusula? Porque tenemos ahí un infinitivo que es un verbo. El infinitivo, tanto en latín como en castellano como en gallego, es un sustantivo verbal. Es decir, es a la vez sustantivo y verbo. Vamos a ver que los tipos de unidades y funciones se relacionan
tienen cierta relación con la función que desempeñan. Por ejemplo, la función de sujeto y de complemento directo es propia de ciertos, lo van a desempeñar cierto tipo de unidades. Lo va a desempeñar un sustantivo, en el caso del latín el sujeto en nominativo y el complemento directo sería en acusativo, o todo aquello que pueda funcionar como un sustantivo. Por eso lo desempeña un infinitivo. El infinitivo es a la vez verbo y sustantivo. Y es el centro de esa cláusula es todo lo que lleva un verbo, cláusula de infinitivo. Entonces, si lo queremos poner un poco en el papel para verlo mejor, vamos a desordenarle aquí a Ovidio su poema. Y vamos a ponerlo así. Animus fert in nova corpora mutatas formas dicere. Entonces, ahora vemos que dentro de una cláusula tenemos otra cláusula. Nos vamos olvidando de lo anterior, que es fert y animus. Y dicere, bueno, in nova corpora mutatas formas dicere, es el complemento directo de fert. Y es una cláusula. Y es una cláusula sustantiva, porque funciona como un sustantivo. Y es una cláusula de infinitivo, porque tiene un infinitivo, que es dicere. Pero dicere, como verbo, funciona como predicado. La función de dicere es predicado y la unidad es verbo. Predicado dicere, verbo, en infinitivo. Y de dicere depende otro complemento directo más. Bueno, porque todo esto, no sé si lo dije antes, la cláusula de in nova corpora mutatas formas dicere es el complemento directo de fert. Bueno, pues ahora nos olvidamos de fert y de animus y analizamos esa cláusula que es in nova corpora mutatas formas dicere. Entonces, esa cláusula tiene como predicado dicere. Y de dicere va a depender otro complemento directo, que es todo esto junto. In nova corpora mutatas formas, que es un sintagma sustantivo. ¿Por qué es un sintagma sustantivo? Porque tiene como núcleo un sustantivo. Y además lo tiene el núcleo, que es lo que va a regir esa función en latín, lo tiene en acusativo, porque el acusativo en latín es lo que funciona como complemento directo. El caso correspondiente al complemento directo. Puede cumplir otras funciones pasadas al castellano o a otras lenguas, pero en principio es el complemento directo. Bien, entonces tenemos un sintagma sustantivo que es in nova corpora mutatas formas, cuyo núcleo es un sustantivo en acusativo que es formas. Y como modificador, es decir, no son unas formas cualquiera, sino unas formas que se han cambiado, mutatas, a lo que fuera, como modificador tiene una cláusula que funciona como un adjetivo. ¿Y por qué es una cláusula? Porque aquí hay un mutatas que es un participio. Y el participio, en este caso de pasado, de perfecto, mejor dicho, que tiene un valor pasivo, por cierto, el participio de pasado,
Y nos fijamos aquí, mutatas, este as, es un acusativo plural que concierta con formas, que es acusativo plural. Bueno, pues esta cláusula innova corpora mutatas es el modificador de formas. Modificador innova corporas mutatas y como unidad es una cláusula. Ahora nos olvidamos del resto y vamos a analizar esta cláusula innova corpora mutatas, que es el modificador de formas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un participio que no deja de ser un verbo. Por lo tanto, es el predicado de esta cláusula. Predicado, verbo en participio, mutatas. Y, como verbo que es, puede llevar un complemento. Y en este caso, es un complemento circunstancial de lo que sea, porque los complementos circunstanciales son un cajón desastre. Y esto es cambiar hacia algo, a ver, como... ¿no? Mutatas innova corpora. Entonces, complemento circunstancial innova corpora, que es un sintagma. Como unidad es un sintagma preposicional, que, como he dicho, funciona de complemento circunstancial de mutatas, que sería el predicado de esa cláusula. Ahora nos olvidamos de todo lo demás y nos centramos innova corpora. Vamos bajando niveles. Innova corpora es un sintagma preposicional. Este modificador de mutatas es un sintagma preposicional que tiene como director, la función de director es la preposición in. También se le llama enlace, lo que se prefiera. Yo le voy a llamar director, estoy más acostumbrada a esta terminología. Entonces, el director, eso sería la función, es la preposición in. Preposición sería la unidad. Y el término, los sintagmas preposicionales se analizan así, director y término. Director siempre es la preposición o una locución preposicional, que a veces las hay. En latín no tanto, pero en castellano y gallego sí. Bueno, director, la preposición in. Término. El término, nova corpora, es un sintagma sustantivo. Nova corpora. Y ahora nos vamos a centrar en el término. Nova corpora, sintagma sustantivo, cuyo núcleo es el sustantivo corpora, que va en acusativo neutro plural. ¿Por qué? Porque lo exige esa preposición con ese significado de cambiar hacia. Y nova es el modificador. No es un cuerpo cualquiera, sino que son cuerpos nuevos, diferentes, nuevos. Entonces, nova, por supuesto, va también en acusativo neutro plural porque tiene que concertar el modificador cuando es un adjetivo con el sustantivo al que se refiere. In, director, preposición, nova corpora, sintagma sustantivo, término, sintagma sustantivo, con un núcleo que es un sustantivo corpora y un modificador que es un adjetivo nova.